Bienvenidos a la infografía e ilustración de las características de la hoja de cálculo para la presentación del proyecto de aplicación práctica de operaciones lógicas con Excel en el contexto de la asignatura Lógica Matemática para Tecnología en Finanzas de la Universidad de Caldas. Quise realizar esta infografía con el objeto de dar una explicación un poco más amplia de cada uno de los literales a los que hace referencia el documento de propuesta del proyecto de aplicación práctica de operaciones lógicas en Excel. Ahí aparecen descritos del literal A al literal L, y el objetivo central es llevar a cabo la explicación por medio de esta ilustración, por medio de esta infografía, para que les quede un poco más claro la forma en que deben de solucionarlo. Voy a iniciar con el literal A. Dice que se deberá nombrar el fichero con el número del código del alumno o de la alumna. Hace referencia fundamentalmente a que como la solución del proyecto de aplicación práctica de operaciones lógicas con Excel, hace referencia fundamentalmente a que todos los problemas planteados, obviamente a cada alumno se le asignó un número de 5 problemas de los 30 ya planteados para el caso particular de este taller, pero eventualmente eso puede llegar a el taller en el contexto de sus problemas puede llegar a aumentar, o puede conservar sus 30, o puede conservar esos mismos, o en su defecto podría yo desarrollar un número más amplio de problemas para que el número de posibilidades de repetición en la elaboración de los problemas no sea tan amplio como lo que sucede hoy en día con 30 problemas. Aquí tengo la lista de asignación de los problemas para las personas de lógica matemática Manizales A para el segundo semestre de 2011. Entonces, bajo esa perspectiva, cada alumno tiene un código. Entonces voy a tomar, por ejemplo, el código de esta persona y la hoja de cálculo que voy a desarrollar, pues la llamaré con ese código. Eso quiere decir entonces que es como si la hubiera elaborado esta persona. El propósito central de realizarlo de esa manera es para que se apropien del código que es el que les asigna la universidad. Aquí abrí una hoja de cálculo en Excel, le digo simplemente guardar como y le coloco el código que para el caso de la ilustración pudiera ser el código del alumno que lo va a desarrollar. Eso es lo que hace referencia al literal A. El literal B dice: se deben incluir como encabezado el enunciado del problema. Leyendo, digamos, de forma gradual todos los detalles o las características que sugiere la solución de este proyecto, el hecho de que se debe incluir el encabezado del problema pues hace prever el hecho de que voy a utilizar un ojo por problema. Eventualmente más adelante se clarifica con mayor amplitud. Eso me sugiere a mí que pudiera invertir ese requisito para que pueda encajar ese literal B en la explicación que voy a hacer. Entonces, cuando se habla de que debo incluir como encabezado el enunciado del problema, hace referencia fundamentalmente a lo siguiente. Voy a hacer referencia, por ejemplo, así de forma al azar, a la solución del problema 3 que está planteado aquí. Como la totalidad de los alumnos pueden bajar el documento de propuesta de planteamiento de los problemas del proyecto desde mi página web en formato PDF, como lo tengo observado en este momento, pues pudieran realizar el siguiente o aplicar la siguiente forma de introducir el encabezado en cada una de las hojas de cálculo donde van a desarrollar la solución de cada problema. En este caso he señalado, por ejemplo, que voy a resolver el problema número 3. En todos los teclados y todos los sistemas operativos Windows tienen una opción que llama Chip Print Screen o imprimir pantalla. Entonces voy a decir Chip Print Screen. Eso consiste en que esta imagen que aparece en este momento en pantalla va a quedar alojada en el buffer, o sea, en una memoria temporal, y la puedo bajar con Paint. Aquí he cargado el Paint con anterioridad, le digo edición pegar y me va a pegar esa imagen que fue la que tomé la foto. ¿Sí observan? Entonces ahora con este recurso del Paint recorto el área donde aparece el enunciado del problema número 3. Lo corto, control X, y voy a la hoja de cálculo, le digo pegar, y ahí aparece la imagen
que acabo de editar o recortar desde la herramienta Paint. Esta es la característica que se sugiere, que cada hoja lleve el enunciado como encabezado, el enunciado del problema que se va a solucionar. Este sería lo que sugiere el literal B. En el literal C se habla de que se deben elaborar la solución de forma intuitiva. Este aspecto de forma intuitiva hace referencia fundamentalmente a que cuando uno desarrolla, o sea, lo que se quiere insistir es en lo siguiente: eventualmente, por el hecho de que ustedes están estudiando, o las personas a las cuales le aplique esta modalidad de solución de problemas con la ayuda de Excel, el objetivo es que de pronto cuando desarrollen la solución no haya que capacitar o no haya que desarrollar una asesoría muy amplia para que la persona comprenda qué hace la hoja de cálculo o qué problema soluciona la hoja de cálculo. En este caso en particular se resumen muchas características que debe cumplir la hoja de cálculo, primordialmente la documentación, o sea, que los datos de entrada y salida estén bien documentados, primordialmente la forma en que se distribuyen los datos de entrada y los datos de salida dentro de la hoja de cálculo para que sean un poco más equitativos o equidistantes de los bordes izquierdo, derecho, superior e inferior. El aspecto, no rellenarlo de muchos detalles que pueden generar digamos que pueden alejar la atención a lo fundamental y pueden, digamos, impedir que la persona pueda utilizarlo de manera apropiada. En el contexto de lo que se denomina intuitivo, hace referencia mucho a los aspectos que siguen en los siguientes literales. Entonces, ¿qué finalmente es intuitivo? Que desarrolle uno el diseño de la hoja de cálculo, que es finalmente lo que la persona va a trabajar, y sea lo más fácil de comprender sin mayor asesoría, sin un acompañamiento muy grande. Eso es finalmente lo que significa ser intuitivo. Ahora, si observamos el proceso que han seguido las herramientas de software a la fecha, digamos el Word, el Excel, todas estas herramientas ofimáticas que han venido acrecentando su nivel de ser intuitivos, primordialmente porque requiere muy poca acompañamiento, muy poca asesoría para que la persona entre a utilizarlo. De esa misma forma se pretende que usted desarrolle la solución en Excel. Voy a seguir con el numeral, con el literal. Ese que mencionaba anteriormente era el C. El literal D. Se deben incluir los comentarios en las celdas de ingreso de los datos que clarifiquen más ampliamente la expectativa del dato esperado. Entonces empecemos a diseñar, por ejemplo, la solución para este caso en particular. Aquí habla que una compañía productora de aceite ha decidido mecanizar el control de las ventas en sus empleados. Mecanizar el control de las ventas de sus empleados. La compañía produce tres tipos de aceite: aceite tipo 1 de primera, cuyo valor por litro es de 500.000 pesos, aceite tipo 2 de segunda, cuyo precio es de 400.000 por litro, y aceite tipo 3 de tercera, cuyo costo es de 300.000 por litro. Entonces ya se sabe que tendría que yo señalar qué tipo de aceite voy a adquirir, o sea, en este caso el cliente, cuántos litros voy a adquirir, y con base en esa discriminación que aparece enunciada en el texto del problema, decidir cuánto realmente cuesta lo que la persona va a comprar. Entonces voy a intentar desarrollarlo aquí en la parte media. Voy a el tipo de aceite, que sería lo que yo tendría que digitar aquí. Entonces ampliemos un poco para que cubra dos celdas, añadamos los puntos y justifiquémoslo a la izquierda, a la derecha. Entonces en este rectángulo, que lo voy a señalar con claramente, aquí debería ir el tipo de aceite. Aquí en la siguiente celda le voy a llamar cantidad a comprar. Si observan que lo ideal es que quede lo más claro posible para que lo comprenda cualquier persona. Entonces aquí vuelve y le doy un recuadro, y finalmente valor total a pagar. Entonces aquí se alojaría el cálculo matemático que haría el Excel con base en la característica. De acuerdo al tipo de aceite, obviamente se cataloga el precio, y con base en la cantidad que va a comprar, pues sería lo que finalmente pagaría el cliente.
Esto es, digamos, el interfase intuitivo que a mí se me ocurriría en este momento para poder desarrollar la solución de este problema. Ahora, regresando a la interpretación de lo que sugiere, dice: se deben documentar claramente los datos de salida o el resultado obtenido con base en los datos ingresados. No, perdón, estaba en el literal D. Se deben incluir los comentarios en las celdas de ingreso de los datos que clarifiquen más ampliamente la expectativa del dato esperado. El literal E prácticamente fue resuelto con lo que acabo de desarrollar, que se deben documentar claramente los datos de salida y el resultado obtenido con base en los datos ingresados. Aquí están documentados los datos ingresados, que debe ingresarse el tipo de aceite y la cantidad a comprar, y finalmente está documentado el dato de salida, que sería el valor total a pagar. Regresando al literal D, se deben incluir los comentarios en las celdas de ingreso de los datos que clarifiquen más ampliamente el dato esperado. Este aspecto lo quiero resaltar de una manera interesante primordialmente. ¿Por qué? Porque finalmente aquí debería ir un número que va de 1 a 3. Aquí debería ir una cantidad entera, porque finalmente, digamos, esta compañía va a vender litros en unidades, no fracciones. Y aquí debería ir el valor con base en el tipo de aceite, la cantidad que vale ese tipo de aceite por la cantidad que el usuario va a comprar. En la siguiente infografía voy a explicar un poco más ampliamente este aspecto, primordialmente porque toca tomar en cuenta varias alternativas en el contexto de lo que es la validación de los datos. Entonces, lo que habla de los comentarios es que finalmente yo puedo ir a decir aquí: listo, aquí voy a decidir, o sea, con base en el texto del problema, que solo pueden ser números enteros del 1 al 3. Entonces simplemente le doy clic derecho y en el menú contextual aparece insertar comentario. Entonces aquí simplemente borro esta palabra que es Jorge Zapata, que es parte de la instalación del Excel, y digo: digite un número entre 1 y 3, un número entero. Listo, le doy enter, y cuando la persona acerca el puntero a la celda o señala la celda, le está diciendo: vean, debe digitar un número entero entre 1 y 3. Ya más adelante verán que se puede realizar, o en la siguiente infografía verán que se puede realizar la validación para obligar al usuario a que no cometa el error. Doy por terminada esta primera infografía. Les sugiero el favor que consulten la segunda infografía, en donde concluiré con la explicación de los detalles relativos a las características que debe cumplir la hoja de cálculo para la presentación del proyecto de aplicación de operaciones lógicas en Excel. Muy amables.